¿Cómo está? Bien. El pastor Oscar predicó la parte que a mí me tocaba ya. ¿Cómo ve? Se me hace que ya le hablo a Raúl para que él dé la siguiente parte, porque ya dijo todo. No, no es verdad. La verdad es que Dios confirma, ¿sí? Es Dios sellando, ¿verdad? Y confirmando. Y mire, yo estaba meditando hace ratito que estábamos adorando al Señor con la letra del último canto que entonamos. Si usted recuerda, parte de lo que dice este canto es: todo lo que estorbe de mi vida, quitaré. No es Dios, tú lo vas a venir a quitar. No eres tú, Señor, quien va a llevar a cabo algo que a mí me corresponde, ¿sí? Que solamente yo puedo llevar a cabo. Entonces, quisiera que oremos antes de iniciar. Y si usted está en esa disposición, ¿sí?, de que hay una determinación en su corazón por quitar de su vida todo lo que Dios le muestre que es un estorbo. Y mire, es importante que medite en esto que le estoy comentando y en esta pregunta que le estoy haciendo, porque a veces nos apresuramos, ¿sí? A veces no reflexionamos y de manera ligera damos un amén, decimos un sí, ¿verdad? Y no nos detenemos a considerar que Dios se toma las cosas muy en serio. Entonces, si realmente es la determinación de su corazón el quitar de su vida aquello que Dios le muestre que está haciendo un estorbo, pues entonces ore conmigo, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque vamos a necesitar de la ayuda de Dios. ¿Está conmigo? Bien. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por tu palabra preciosa. Gracias, maravilloso Dios, por cada oportunidad en la cual somos expuestos a ella como ese espejo, Señor, en el cual podemos reflejarnos y ver tu perspectiva acerca de nuestra condición, de nuestra necesidad, Señor. Y en esta noche queremos presentarnos delante de ti con el deseo en el corazón, Señor, con la determinación de quitar aquellas cosas que son un estorbo, Señor, para que podamos conocerte en mayor medida, para que tu voluntad perfecta se establezca en nosotros y para que podamos vivir para tu gloria, Señor. Y reconocemos nuestra necesidad de tu ayuda y por eso aquí estamos, Señor, hablando contigo, pidiéndote, Señor, que tú nos favorezcas, que tú intervengas en nosotros, que nos des la gracia, la fortaleza, la sabiduría y todo lo que necesitamos, Señor. Que la palabra que vamos a recibir el día de hoy pueda ser sellada en nuestros corazones y que tú tengas respuesta, Señor, a cada una de las cosas que nos hables. Que encuentres fruto abundante, que te glorifique, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Mire, se va a dar cuenta de lo que le decía, que el pastor Oscar se me adelantó. Quiero pedirle que abra su Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 4. El título de esta enseñanza es Honroso sea en todos el matrimonio. Para aquellos que anotan, ese es el título y vamos a dar lectura. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, mire, en esta enseñanza, una parte de ella la voy a dar yo, la otra parte la va a dar mi esposo. Entonces yo me voy a enfocar en lo que es la primera parte de este versículo, ¿sí? Ya la parte siguiente la va a abarcar él dentro de la enseñanza que va a continuar dando. Entonces quiero comentarle lo que es la primera parte de este versículo en una traducción de lenguaje más sencillo, que es la traducción en lenguaje actual. ¿Cómo es que dice? ¿Sí?
dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. La Reina Valera dice, honroso sea en todos el matrimonio, ¿verdad? Y eso como que no nos deja muy claro. Hace ratito el pastor decía, ¿verdad? Que para cuántos es honroso y que aquí dice la palabra que para todos debe serlo, pero luego no logramos ubicar, ¿sí? En nuestro vocabulario que usamos con más frecuencia en la actualidad, como que, bueno, ¿de qué se trata? ¿A qué se refiere la palabra honroso? Pues esta otra traducción lo plasma de una manera mucho más sencilla, ¿verdad? Más comprensible, y inicia diciendo que todos, ¿sí? Como él lo comentó, no deja a nadie fuera. Es decir, el deseo de Dios es que el concepto que tengamos del matrimonio en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos, no solo los que estamos casados, sino que los que están antes, los que están después, ¿verdad? Los que están en una circunstancia distinta, que todos veamos el matrimonio como algo muy valioso. Ahora, la pregunta es, ¿considera que es así? ¿Será que en nuestros días la realidad que se vive es que todos, de una manera general, consideramos el matrimonio como algo de mucho valor? Sí, no. A ver, ¿qué piensa? ¿Usted cree que, porque aquí no está excluyendo, ¿verdad? O sea, está incluyendo a todos. Entonces, ¿será que de manera generalizada vemos el matrimonio como algo de muchísimo valor? ¿Usted cree que habría tanta unión libre, tanto divorcio, tanto adulterio, si consideráramos todos el matrimonio como algo muy valioso? Pues eso nos deja ver, ¿verdad? En cierta medida que la realidad es que no tenemos un concepto acerca de él como el que Dios tiene, que lo que Dios establece y que es su verdad muchas veces no es la nuestra. Ahora, ¿por qué será así? ¿Por qué será que no tenemos en ocasiones o en algunos casos el concepto del matrimonio como algo de mucho valor? Pues es debido a los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Y aquí quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar el día de ayer en la enseñanza que tuvimos, o escucharla o verla, quizás al mismo tiempo, ¿verdad?, que se estaba transmitiendo, o posteriormente? Ayúdenme levantando su mano, por favor, para ubicar a aquellos que ubican la enseñanza del día de ayer. Bien, pues para aquellos que no tuvieron oportunidad de escucharla, será muy, muy bueno que la escuche, porque en buena medida lo que voy a hablar es un complemento de lo que se mencionó ayer. Entonces, cuando usted la escuche, va a poder amarrar ciertas cosas que ahorita no tenemos el tiempo como para regresarnos, ¿verdad? Y retomar lo que estuvimos aprendiendo el día de ayer. Pero el punto es que debido a los pensamientos que tenemos en nuestra mente, trae como resultado el hecho de qué concepto tenemos con relación al matrimonio, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos enseñaron, lo que hemos visto, lo que hemos vivido? Nos lleva a tener una postura determinada con respecto al matrimonio. Y es por esa razón que muchos se casan divorciados, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A que muchos, a la hora de entrar en la relación de matrimonio, ya vienen con una mentalidad de, pues si no funciona, me divorcio, ¿sí? Si no me hace feliz, si él o ella no hace lo que yo quiero, si no me va como lo tengo contemplado, pues me divorcio. Y entonces vienen a la relación de matrimonio con esa manera de pensar en la que ya hay una separación, ¿verdad? En la que es una puerta que para ellos es una opción que se puede tomar. Y pues esto es por falta de entendimiento de la realidad de que Dios creó el matrimonio para ser un modelo de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Le cruza por su mente que en algún momento Cristo considere la posibilidad de separarse de su iglesia? ¿De divorciarse de ella? Jamás, ¿verdad? Pues bueno, Dios creó el matrimonio para que sea un modelo
a través del cual se pueda reflejar esa relación, no solo de Cristo hacia su iglesia, sino también de la iglesia hacia Cristo. Entonces, la cuestión es que muchas veces no lo vemos como Dios lo ve, sino que se ve como algo de muchísimo menos valor del que en verdad tiene, y es porque pensamos acerca del matrimonio como algo creado para mis propósitos, ¿sí? Para ser feliz, para estar acompañado, para tener a alguien que me sirva, ¿verdad? En algunos casos es así. En otros casos puede ser la motivación el que quiero tener hijos, quiero perpetuar el apellido, ¿verdad? Hay casos en los que esa es la motivación. En otros casos puede ser incluso para adquirir una nacionalidad, ¿verdad? ¿Qué me dice de eso? Para que pueda yo tener la ciudadanía, ¿no? Entonces, no, pues me caso y ya de esa manera consigo los papeles, ¿verdad? Y ya puedo estar de manera legal. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando acerca del matrimonio que nos lleva a conducirnos de esa manera? ¿Será que lo estamos viendo como Dios lo ve? Pues la respuesta es definitivamente no, si es que tenemos argumentos como estos en nuestra mente. Ahora, cuando pensamos en cada una de estas opciones que le mencioné con relación al matrimonio, lo que sucede es que estamos pensando en que el matrimonio fue creado para mi propósito, ¿sí? Para lo que yo determine, en lugar de pensar en la realidad, en la verdad de Dios, de que fue creado para los propósitos de Dios y para su gloria. Y si reflexionamos en lo que se ha mencionado hasta ahorita, se va a dar cuenta que es por lo que hay en mi mente y en mi corazón que me lleva a tener una conducta contraria a lo que Dios me pide. ¿Sí? Dios me dice, quiero que tu concepto del matrimonio sea muy alto, porque debe de ser un modelo de la relación de mi hijo con la iglesia. Entonces, es ahí donde tenemos que iniciar, hermanos, ajustando nuestra manera de pensar para que como consecuencia nuestra conducta se ajuste también. Y mire, yo leí algo que un hombre dijo, esta persona dijo, me entregué a Cristo, pero sigo teniendo mucha basura en mi mente. La realidad es que eso es algo que puede sucedernos, si no a todos, a la mayoría, ¿verdad? Y es una necesidad que debemos atender si queremos vivir como hijos de luz. Hay basura en mi mente, el deseo de Dios no es que se quede esa basura ahí de manera permanente, porque va a traer consecuencias, tiene implicaciones. El deseo de Dios es que nos limpiemos de eso. Entonces le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde los versículos 17 hasta el 24. Entonces vamos a ir regresando conforme yo vaya avanzando a estos versículos, porque voy a ir haciendo pausas. ¿Sí? Voy a leer algunos y me voy a detener para explicar, para comentar algunas cosas y posteriormente regresamos. Entonces no pierda este pasaje porque vamos a estar necesitando de leerlo constantemente. Efesios 4:17, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Le parece que esta descripción puede reflejar o describir, ¿verdad?, el cómo vemos que está la gente que no conoce a Dios? Irremediablemente confundidos, dice la Escritura. Es decir, están confundidos y es como que no tienen remedio, ¿verdad? A veces uno trata de explicarles y para ellos es locura lo que uno pueda decirles acerca de lo que Dios establece. Hay una confusión que, a menos que haya una intervención de Dios en ellos, no será posible que salgan de esa confusión. Pero luego continúa diciendo el versículo 18, tienen la mente llena de oscuridad. Y mire, debido a que tienen la mente llena de oscuridad, los que no conocen a Dios, le voy a dar una lista de argumentos o de pensamientos que luego se tienen y que
pues reflejan una manera de pensar, pero le quiero pedir que ponga mucha atención en cada una de esas frases, ¿sí? Y que conforme vaya usted escuchándolas, al prestar atención, al meditar, vaya ubicándose a sí mismo, ¿sí? Que vaya viendo si alguna de estas frases que expresan pensamientos van acorde con maneras de pensar que usted tiene en algunos aspectos. ¿Sí me supe explicar? Bien, entonces le decía que le voy a decir algunas frases que expresan pensamientos de la gente que no conoce a Dios. Le llaman arte a la pornografía, anticuada a la mujer decente, bendecido al que predica y tiene éxito, aunque para Dios su condición no sea acepta, buena familia a la familia con dinero, compensación al robo, criterio abierto a la carencia de valores, culto a aquel que lee todo lo que cae en sus manos, detalle a la amante, educar a pagar una escuela cara, saber vivir a hacer lo que me da la gana aunque vaya en contra de Dios, franqueza a la grosería, hacer el amor a fornicar, idiota al hombre bueno, intelectual al que habla o escribe de una jerarquía que excluye a Dios, habilidad al engaño, imbécil al que perdona, madurez a la conciencia cauterizada, sincero al irrespetuoso, para adultos a espectáculos inmorales, producto al hijo del vientre, prudencia a la cobardía, rehacer su vida al adulterio, responsabilidad a la comodidad o cobardía de no querer tener hijos, saber vivir a malgastar el dinero en todo tipo de lugares. Y así podríamos mencionar muchas cosas más. Si continuamos con la lectura de Efesios, nos vamos a la parte B del versículo 18. Dice: vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Fíjese, dos cosas clave: cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Versículo 19, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Voy a hacer una pausa aquí y a regresar a la serie de pensamientos que le leí anteriormente. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros al escuchar esta serie de argumentos, podemos reconocer que son pensamientos comunes en los que no conocen a Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí, hermanos? ¿Está despierto? ¿Vive? Ok, entonces es algo común en la gente que no conoce a Dios. No es de extrañarse ya que manifiesten una manera de pensar o de conducirse como lo que mencionamos anteriormente. El punto es: ¿cuántos de nosotros nos identificamos con al menos uno de los pensamientos que se mencionaron? No me conteste, ¿verdad? O sea, esto es para cada uno de nosotros importante que meditemos en esto. Y este ejemplo nos deja ver la realidad de que llegamos a Cristo y ciertamente Él nos dio su mente para habilitarnos, para poder entender las cosas espirituales. Y ayer lo veíamos, ¿verdad? Que el Señor dice en la palabra que tenemos la mente de Cristo. Y eso tiene que ver con el hecho de que hemos sido capacitados por Dios en el momento que nacimos de nuevo y su Espíritu Santo vino a hacer morada de nosotros. Entonces, en ese momento
recibimos la capacidad para poder entender las cosas espirituales, porque la Escritura dice que esas se disciernen espiritualmente, ¿verdad? Y que por eso para los que no conocen a Dios es locura. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios que les ayuda a poder tener una comprensión de ello. Y veíamos que Él nos dio su mente para habilitarnos y poder entender esas verdades espirituales que antes no podíamos ver, pero que necesitamos una mente renovada, una mente sana y limpia para poder abrazar toda la verdad de Dios y vivirla, hermanos. ¿Sí? Y ayer yo les decía, ¿verdad? Que no solo necesitamos tener la mente de Cristo, sino necesitamos tener a Cristo en la mente, y que eso hace una enorme diferencia, ¿verdad? Y vamos a continuar con el versículo 20 de ahí Efesios capítulo 4, continúa diciendo: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, si usted observa el versículo 22, al menos aquí en esta versión, dice: desháganse de su vieja naturaleza. Esto nos indica que no es Dios quien va a venir a despojarnos de eso, que no es el Señor el que va a venir a llevar a cabo una obra, ¿verdad?, en la cual de la noche a la mañana yo me despierte y resulta que ya esas vestiduras que yo traía previas a haber sido adoptado como hijo de Dios ya no están más en mi vida, que es algo que yo debo llevar a cabo, que la basura la debo de sacar yo, que no es el Señor quien lo va a hacer por mí. Entonces, esta palabra desháganse en esta versión, en la Reina Valera, es la palabra despojar. La palabra despojar significa poner lejos, separar, alejar, desechar. Así que es su responsabilidad y la mía el poner lejos, el separarnos, alejarnos, desechar la manera de vivir que está guiada por los sentidos y la mentira. Es lo que nos está diciendo en este versículo. Que esa manera de vivir guiada por los sentidos, por el engaño que teníamos antes de Cristo, debemos de deshacernos, ¿sí? Debemos de ver la manera de ser cuidadosos respecto de esto, no continuar abrazándolo, que no siga eso definiendo nuestro presente, sino que sea algo de lo que nos separemos, de lo que nos alejemos, para que entonces podamos vivir de una manera distinta. Y mire, le voy a poner un ejemplo con relación a este punto de vivir una vida guiada por los sentidos. Yo sé que de todos los que estamos aquí presentes, no todos están en este punto de sus vidas viviendo pues con su esposo o su esposa, ¿verdad? Que hay quienes estuvieron casados previamente, que hay quienes desean casarse. Entonces, entendiendo esto, pues independientemente del punto en el que usted se encuentre, es importante que ubiquemos estas cosas, y en esta ocasión estamos dando una aplicación con relación al matrimonio, pero que aplica para todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Porque los pensamientos no solo están limitados al área de la relación de pareja, sino que tenemos pensamientos, argumentos, razonamientos acerca de todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Y la instrucción de Dios es que desechemos, ¿sí? Que nos despojemos de todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Y dándole este ejemplo de una aplicación, ¿verdad?, con relación al matrimonio, de cómo muchas veces nuestra vida es guiada por los sentidos, aún como creyentes, es el hecho de que muchas parejas critican el físico, el aspecto físico de su esposo o de su esposa, ¿sí? Muchas parejas hacen saber al cónyuge su falta de aceptación y rechazo al cuerpo. Muchas parejas hablan y dicen palabras hirientes de desaprobación en este sentido. Dígame si eso no es un dejarme guiar por los sentidos. ¿Por qué sentido en este caso? El de la vista, ¿verdad?
pues a mi vista, a mis ojos, me parece que pues que bueno, que ya no estás como estabas o que no estás como yo desearía, ¿verdad? Que pues bueno, hermanos, la gravedad hace su efecto, ¿verdad? Y el paso del tiempo lo mismo y es una realidad que no podemos anular. El apóstol Pablo decía que ciertamente el hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Pero que el interior se renueva de día en día, es decir, ese es el que verdaderamente importa, es el que trasciende para la eternidad. Este cuerpo se va a hacer polvo porque vino del polvo. Entonces, ¿cuántas veces como parejas nos estamos dejando guiar, llevar por los sentidos y en la manera de relacionarnos el uno con el otro es lo que establecemos? Y aquí la palabra nos está diciendo, ya despójense de eso, ya no se muevan de esa manera. Así lo hacían antes de conocerme a mí, así era cuando no entendían, cuando estaban cegados, cuando estaban en tinieblas, pero no más, no debe de ser así. Entonces, es debido a nuestros conceptos, ¿verdad? A nuestros pensamientos que no están en línea con los pensamientos de Dios, que nos conducimos de esa manera. Porque la palabra de Dios nos habla del amor, que el amor es una decisión y no un sentimiento, ¿sí? No es ahorita siento amarte mucho, pero al rato pues como que ya no siento, ¿verdad? El amor no deja de ser, hermanos. El amor es estable, es permanente. El amor que debemos de tenernos el uno al otro, pues es el amor que Dios derrama en nuestros corazones por su Espíritu, ¿verdad? Y que es un amor incondicional, un amor ágape, un amor como el que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, a diferencia del hecho de haber sido trasladados de muerte a vida, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que cuando el Señor perdonó nuestros pecados, nos limpió, nos adoptó como hijos, ¿sí? Nos liberó de la esclavitud en la que nos encontrábamos? En ese momento Él nos pasó de muerte a vida. ¿Lo sabemos? Sí, ¿verdad que sí? Bueno, el Señor llevó a cabo esa obra. No solo nos trasladó de muerte a vida, sino también dice la Escritura que de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso es algo que Dios realiza, eso es algo que Dios efectuó en nuestras vidas. Nadie más lo podía llevar a cabo y es Él quien lo realizó. Pero somos nosotros, somos usted y yo quienes llevamos a cabo el alejamiento del estilo de vida anterior que teníamos cuando no le conocíamos a Él. Y para hacerlo posible, ¿sí? Para que yo me aleje, para que yo me separe, para que yo me despoje, para que yo deseche todas esas cosas, es indispensable que sean renovados mis pensamientos y mis actitudes, como dice aquí este versículo. Que me conforme a los pensamientos de Dios, que es la verdad absoluta, ¿sí? Con las mujeres el día miércoles hablábamos acerca de esto, pero quiero ahondar en ello en un momentito más. Mire, para que podamos entender lo que sucede con algunas cosas establecidas en este tiempo en el que estamos viviendo y que si no las ubicamos nos van a afectar, porque al no darnos cuenta de ello vamos a permitir que formen parte de nuestra manera de pensar. Es importante que ubiquemos que la historia se ha dividido en periodos. ¿Cuántos sabemos esto? La historia de la humanidad, el ser humano, ¿verdad? Por catalogar o por agrupar ciertos sucesos, ha dividido en periodos la historia de la humanidad. Esos son espacios de tiempo que se han caracterizado por ciertas formas de pensamiento, ¿sí? Que esas formas de pensamiento han afectado todo en su momento, ¿sí? La forma de vida, el arte, la cultura, la literatura, etcétera. Y la que estamos viviendo usted y yo en este tiempo, en estos días, se llama posmodernidad, ¿sí? Y la posmodernidad es un periodo de la historia de la humanidad que se caracteriza por lo siguiente: la anulación de verdades absolutas y la defensa de verdades relativas. ¿A qué me refiero con esto? Una verdad absoluta, hermanos, es la verdad que aplica aquí y en China, en la Tierra y en Marte, en cualquier tiempo,
de la historia, en cualquier cultura, es una verdad que es así y aplica para todos. Ahora, ¿cuáles son las verdades absolutas? Pues las verdades que Dios establece. ¿Sí? En esas no hay vuelta de hoja, aplica tanto para el que vive aquí como para el que vive en China y para el que vive en Argentina. Y la verdad de Dios es verdad de Dios en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. Las verdades relativas son las verdades que establece el ser humano. Y yo les comentaba a manera de ejemplo el clima, ¿verdad? Como el clima, el decir, ay, tengo calor, ¿verdad? Pues no sé cuántos de los que estamos aquí ahorita sienten como cierto bochornito, ¿verdad? Cierto calor, pero estaremos a 25 grados, ¿o qué será? ¿Más o menos? Menos, ok, menos de 25 grados. Bueno, pongámosle que 25 y podemos decir, ay, está haciendo calor. De hecho, hace rato que llegamos, ¿verdad? Una hermana me decía, le ayudo para que se quite, porque traía yo aquí en el cuello, ¿verdad? Algo para el frío y mi chamarra y le ayudo para que se quite, hermana, porque está haciendo mucho calor. Y yo así como que, porque es una verdad relativa, porque nosotros venimos de un lugar en donde la temperatura es muchísimo más alta, entonces lo que para usted es calor, para nosotros es riquísimo en este momento, ¿verdad? Entonces, y para lo que para nosotros es frío allá en aquel lugar, a usted le da risa. Entonces, esas son verdades relativas, ¿sí? Lo que es verdad para unos no lo es para otros. Bueno, en esta etapa de la historia en la que usted y yo estamos viviendo en estos momentos, se caracteriza en, la característica mayor es la anulación de las verdades absolutas, ¿sí? Y el establecimiento de las verdades relativas. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de, mira, tu verdad no es la mía, así que respeta mi verdad como yo respeto la tuya. Yo soy del sexo que digo que soy, aunque ni siquiera la ciencia lo respalde, mucho menos Dios, ¿verdad? Pero tienes que respetarme porque esa es mi verdad. Entonces, ese es un ejemplo de las verdades relativas del ser humano. ¿Y cuántas veces hemos asimilado, hemos absorbido verdades relativas y las consideramos y las establecemos como que esta es la verdad, esto es lo que me rige, por aquí es por donde me voy, cuando son cosas contrarias a las verdades absolutas que vienen de Dios? Y como hijos del Señor somos instruidos para ir mucho más allá, para alinear nuestros pensamientos con su verdad. Entonces, si regresamos nuevamente ahí a Efesios capítulo 4, el versículo 23, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Miren, hermanos, es importante tener un buen diagnóstico de cómo estamos en este momento de nuestra vida. Usted sabe que para poder atender un problema de salud es indispensable un buen diagnóstico, ¿verdad? Hace algunos días nos comentaba el pastor Oscar acerca de un momento en el que él se sintió muy mal físicamente hace algunos años y cómo fue a recibir atención médica y estuvo hospitalizado por varios días y el único medicamento que le daban no tenía nada que ver con la necesidad que su cuerpo estaba manifestando y nunca le dieron el diagnóstico acertado. A veces así nos pasa, ¿verdad? Y vamos de doctor en doctor y recibiendo un tratamiento y no funciona y ahí vamos otra vez y otro tratamiento. ¿Por qué? Porque no hay un diagnóstico preciso, certero de la necesidad real que nuestro cuerpo está manifestando. Pues lo mismo sucede con nosotros en otros aspectos de nuestra vida, como es nuestra alma, nuestro espíritu. Necesitamos un diagnóstico preciso, ¿sí? ¿Cómo estoy en este momento de mi vida? ¿Cuál es la necesidad que hay en mí? ¿Qué es lo que Dios está viendo? Y muchos de los casados o que desean casarse tienen un pasado lleno de impureza sexual, pornografía, pasiones desordenadas, como dice la Escritura, que han ido desde la masturbación o el contacto físico contrario al orden de Dios en el noviazgo aún, y que quizás se ha visto hasta como algo inocente,
no pasa nada, no llegamos a la relación. Pero se ve con ligereza cosas que la palabra de Dios le llama impuras. Y eso que hemos visto como inocente de ninguna manera lo es. Y si lo vemos de manera inocente es porque nuestra mente está contaminada con verdades relativas. Relaciones sexuales fuera del matrimonio o dentro de un matrimonio previo al actual que han dejado una serie de conceptos que afectan el presente, ¿sí? Quizás eso sucedió tiempo atrás, quizás esas son experiencias del pasado, pero están afectando, están determinando cosas aún en mi presente. Cosas como fantasías, recuerdos, comparaciones, ¿verdad? Que sí, ciertamente son cosas del ayer, pero ¿qué tanto se quedaron en el ayer realmente? ¿O forman parte de mi presente hoy? Hay quienes sufrieron de abuso sexual por parte de familiares o gente cercana en etapas tempranas de la vida y que les han dejado huellas muy profundas que les siguen afectando el día de hoy. ¿Y por qué menciono todo esto, hermanos? Es necesario que se toquen, ¿sí? Que se mencionen aspectos prácticos, ¿sí? Áreas en nuestra vida, si estamos hablando de la relación de pareja, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico de mi condición? ¿Qué necesidad hay en mi vida? No vamos a poder recibir la atención que requerimos si no ubicamos primeramente en qué condición estamos. Así que es esencial para que sanemos, para que sane su mente y su corazón de todo esto. De otra manera va a ser algo que afecte su presente el resto de la vida, ¿sí? Va a estarlo trayendo constantemente a su presente y padeciendo por esto. Por esa razón se dañan relaciones que aparentemente no tienen nada que ver con lo que usted vivió antes de que esa persona llegara a su vida, ¿sí? Quizás ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Conoce a alguien que no tiene nada que ver con esa experiencia del pasado, pero resulta que después de cierto tiempo ya esa relación se está viendo afectada también a causa o como consecuencia de lo que se vivió tiempo atrás. ¿Por qué razón? Porque la mente, el corazón no están sanos, hermanos. Y necesitamos la intervención de Dios, necesitamos disponernos para que Él haga una obra y nos limpie totalmente y nos sane por medio de su palabra, para que entonces nos relacionemos en esa sanidad y en esa libertad y no vengamos arrastrando por tiempo nuevamente y haciendo parte de nuestra historia presente aquello que forma parte de las consecuencias del ayer. Entonces, es importante que ubiquemos esto. Si mi mente está contaminada, si está dañada, si está enferma, necesita ser renovada. Esto es algo que sucede no solo con el cuerpo. El organismo se puede contaminar, se puede enfermar, se puede dañar, pero este tipo de cosas también ocurren en nuestro ser interior, también ocurren en nuestra mente y necesitamos esa renovación para poder ser transformados. Entonces, cuando la Escritura menciona la palabra renovación, aludiendo al entendimiento, ¿sí? A la mente, significa hacer nuevo, significa hacer joven. Así que, hermanos, el cuerpo no podemos hacerlo joven. Le tengo noticias, desgraciadamente, ¿verdad? No podemos revertir el paso del tiempo, de los años. Pero ¿sabe qué? Qué bonito, qué precioso es la esperanza que nos da la palabra de que nuestro entendimiento sí lo podemos hacer joven, sí lo podemos hacer nuevo. Obvio que es algo que Dios hace en nosotros, pero nuestra disposición es esencial, hermanos. Nosotros podemos estorbar, podemos impedir o podemos colaborar con el Señor para esto, para poder tener una santidad y una sanidad también mental y emocional. Es necesario que nos arrepintamos de aquellas cosas que reconocemos que son ofensivas a Dios.
Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Esto es lo que significa la palabra arrepentimiento. Significa cambio de mente, cambio de idea, cambio de parecer. Si yo antes pensaba de esta manera, si yo creía que era algo ligero, si yo creía que no afectaba, si yo creía que no ofendía a Dios, me doy cuenta que no es así y cambio mi manera de pensar. Ya no lo veo como lo veía, ya no actúo hacia eso de la manera que lo hacía, porque mi concepto en mi pensamiento es distinto y mi conducta va a seguir a mis pensamientos. Entonces necesitamos, hermanos, apropiarnos de la verdad de Dios. ¿Cuántos recuerdan que Dios nos provee, y la palabra nos enseña de esto, de una armadura espiritual? Ok, ¿quién me puede decir cuáles son los elementos de esa armadura? ¿Cuántos lo recuerdan? El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, ¿qué más? Acá arriba, el yelmo, ¿verdad? Ok, y luego por allá, Pato decía el escudo, ¿verdad? El escudo de la fe, la coraza de justicia, el calzado del apresto del Evangelio de la paz, pero se le está olvidando algo. El cinturón de la verdad. Necesitamos apropiarnos, hermanos, de la verdad de Dios. Necesitamos ceñirnos el cinturón. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. El engaño es expulsado con la verdad. Con la verdad poderosa de la palabra de Dios se derriban las fortalezas que hay en mi mente, se derrumban los argumentos que son contrarios a la verdad absoluta de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Juan 17, 17 dice: hazlos santos con tu verdad. La Reina Valera dice: santifícalos en tu verdad. Luego dice: tu palabra es la verdad. Pero en esta versión dice: hazlos santos con tu verdad. Es decir, que ese proceso de santificación que se inició en el momento que creyeron, que nacieron de nuevo, pueda continuar y verse acrecentado por medio de la verdad de Dios morando en nosotros, llenándonos la mente. Dice: enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así que, hermanos, esto es algo que requiere dedicación y esfuerzo, en el sentido de buscar a Dios con persistencia. Mire, el Señor no es alguien a quien nosotros podamos buscar de manera ocasional y que Dios esté ahí, ¿verdad? Para, sí, aquí estoy, a la orden, ¿verdad? Para el momento que tú lo solicites. La realidad es que muchas veces hasta Dios se esconde, en el sentido de que busca que seamos perseverantes, que busquemos su rostro con insistencia. Entonces, necesitamos esforzarnos, necesitamos hacer nuestros los pensamientos de Dios para que laven y echen para afuera los pensamientos de la mente carnal que está conformada, que tiene la forma del mundo, que se parece a cómo piensa el mundo. Y mire, le voy a poner un ejemplo de cómo hacemos esto en la práctica, ya casi para terminar. En el caso de alguien que tenga lucha con el adulterio, lo que le voy a leer a continuación son algunos pasajes de la Escritura que nos dejan conocer la instrucción de Dios al respecto y cómo piensa Él. Entonces, si yo estoy luchando con esto, ¿verdad? Si en momentos lo acepto y estoy en ese proceso de, no, pero es que sí estaría bien, es que nadie se va a dar cuenta, es que no va a pasar nada, es que yo lo necesito y Dios lo sabe, ¿verdad? Porque luego hasta lo incluimos ahí y buscamos justificar nuestra conducta. Entonces, si para mí es una lucha este tema, como pudieran ser muchísimos otros, el punto es que yo vaya a la palabra de Dios para buscar la manera de pensar de Él, para buscar conocer qué es lo que Dios establece, cuál es su verdad absoluta y que yo abrace eso como mío. Y entonces eso que va a formar parte de mis pensamientos se va a reflejar también en mi manera de conducirse. Entonces, con respecto al adulterio, si gusta solamente anotarlos, Éxodo capítulo 20, versículo 14, parte de los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios?
no lo cometas. Proverbios 6, del 27 al 34 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Así que aquí nos da una serie de argumentos que son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Para que ubiquemos que si estamos creyendo que no va a pasar nada, no es una realidad. La verdad absoluta de Dios establece que va a haber consecuencias. Proverbios 2, del 16 al 19 dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así que, hermanos, este es un ejemplo de cómo necesitamos esforzarnos por memorizar, meditar, buscar, escudriñar y hacer nuestra la manera de pensar de Dios, para que entonces podamos tener victoria, para que entonces podamos experimentar el poder de la palabra de Dios por el cual fue creado todo, y que podamos disfrutar de los beneficios que Dios desea que tengamos. El crecimiento espiritual y la renovación de nuestra mente, hermanos, están íntimamente relacionados. Si queremos crecer espiritualmente, necesitamos hacer nuevo nuestro pensamiento de manera constante. Así que si usted se ha preguntado el por qué quizás no ha crecido, el por qué quizás de un tiempo para acá se siente estancado, se siente en un desierto, se siente que no avanza, que de repente da un pasito hacia adelante y luego otro para atrás o dos para atrás, pues habrá que reflexionar, ¿verdad? Si esa falta de crecimiento no es debido a que no ha habido una renovación de nuestra mente para que podamos seguir siendo transformados. Y por último, le dejo con meditando en cuál es el primer y más grande mandamiento. Amarás a Dios. Y si usted se fija, ahí incluye con toda tu mente. Okay. Yo voy a llegar a la conclusión ya. Quiero ahondar en uno de los puntos que Rocío estuvo tocando ahorita. Y bueno, ya todos sabemos, ¿verdad? Y si no, pues ahorita nos enteramos. Pero el matrimonio y todos los componentes que tiene el matrimonio, como la sexualidad, son idea de Dios. ¿Sí sabía eso o no? ¿Cuántos sí lo sabían eso? Eso Dios lo pensó. Miren, hay un problema que se tiene en los últimos 200 años. Rocío mencionó hace un momento cómo la historia del hombre se va dividiendo por tiempos. Y hubo un tiempo en donde algo que se conoce como el racionalismo surgió. Esto fue a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Y cuántos han escuchado a Darwin, por ejemplo? La famosa teoría ¿de qué? De la evolución. O sea, en otras palabras, que nuestros abuelos es una amiba. Eso es en esencia. Ahora, fíjense, nada más para meditar en esto, todas esas posturas, digan conmigo posturas, no son científicas. Se les hace ver como algo científico, pero no es científico, ¿sí? No, es filosófico. Es decir, todo el tema de la evolución, aunque puedan hablar científicos, lo hacen desde una postura filosófica.
No sé si me estoy dando a entender con eso, ¿sí? Porque la misma ciencia, que es en donde está un científico, echa para abajo en 2 patadas todo esto simplemente con el genoma humano, por ejemplo. Así. Y no es nada nuevo. La escritura establece, ¿verdad? Ahí de que Dios hizo cada cosa según su género y según su especie. Y eso es científico. Es decir, una amiba jamás va a evolucionar a una mariposa, y una jirafa jamás va a evolucionar a un rinoceronte, porque tienen sus genes y todo esto son distintos. Pero hay algo, este asunto filosófico que está detrás tiene un propósito, ¿sí? Y es de animalizar al hombre. No sé si está bien dicha la palabra animalizar, pero sí se entiende, ¿verdad? Si no, ahorita aquí la inventamos, la patentamos y listo. Pero el propósito es animalizar al hombre. Es decir, un animal, ¿cómo se conduce? ¿Qué es lo que Dios estableció en los animales para que los animales se conduzcan? Estableció instinto, ¿cierto? Ok, tienen instinto, se conducen por instinto. Usted deja si tiene perritos, ¿verdad? Y bueno, de repente ya crecen, llegan a la edad en donde la perrita entra en celo y son hermanitos por ahí, ¿verdad? Y ya la perrita entró en celo y el perrito reacciona a eso y se cruzan, ¿sí o no? O sea, ahora, entre ellos, eso no es, o sea, son amorales, no hay una moralidad en ellos. ¿Me doy a entender? O sea, para ellos no es bueno ni es malo, sino todo lo contrario. O sea, es simplemente parte de la vida y simplemente reaccionan a un instinto que tienen ahí puesto por Dios. ¿Sí lo alcanzan a ver? El hombre la escritura dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios, ¿sí? Es decir, el hombre se conduce entonces porque por instintos. El hombre tiene algo que ninguna otra criatura tiene: conciencia. Y déjeme decirle que la conciencia es el mejor aliado que el Espíritu Santo tiene para con nosotros. ¿Sí me explico? Pues un problema es cuando la conciencia se cauteriza, cuando ya no le hacemos caso ni a la conciencia. ¿Sí? Dice la escritura, aún de noche, aún mi conciencia me enseña. Entonces, los propósitos que hay dentro de esta postura filosófica es animalizar al hombre y que se conduzca por instintos. Y díganme, ¿cómo está la situación hoy en día? O sea, no me puedo contener, hago lo que quiero. Y todo eso, miren, todo el tema de lobby gay y todo esto son posturas filosóficas. De científico, eso tiene de científico lo que yo tengo de astronauta. Es filosófico completamente. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí, ya lo pudimos ver? Entonces, repito, todos los componentes, el matrimonio y todos los componentes que tiene, y uno de ellos es la sexualidad, fue creado por Dios, ¿sí? Para la honra de Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Aún el tema de la sexualidad ha sido puesto por Dios dentro del matrimonio, no solamente como un aspecto reproductivo para la preservación de la especie. Fíjense, dentro de los animales, el aspecto, o sea, la sexualidad dentro de los animales tiene un propósito. ¿Cuál es? Preservación de la especie. Nada más. ¿Están aquí? Con el ser humano no es así. Tiene un propósito, es preservación de la especie, pero también Dios le llama como un recreo, como un tiempo de deleite, como un tiempo de disfrute en donde Dios está presente, en donde Dios está. No sé si porque me empezaron a ver así como, yo también los voy a ver así como. ¿Sí? Ahora, de todos he sabido
Y es más que obvia esa hipersexualización de la sociedad. Todo se ha ido sexualizando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Se va a vender una goma de mascar y miren, ahorita hay anuncios de televisión que hace 20 años hubieran sido considerados como parte de una película pornográfica. ¿Cierto o no? O sea, eso es en cuanto, eso no quiere decir que hoy en día sea peor o que el hombre esté más depravado que hace 2000 o 3000 años. No, el corazón del hombre es el mismo, ¿sí? Es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Simplemente ahora es que los medios de comunicación están más, miren, por ejemplo, ahorita se está transmitiendo y literalmente, en tiempo vivo, o sea, en tiempo real, esto se está viendo en muchas partes del mundo. O sea, puedes estar en Timbuktu y lo único que necesitas tener es señal de internet y puedes estar viendo esto a la hora que sea. O sea, solamente es la exposición que se tiene, es muchísimo mayor ahora, es decir, ahora se sabe todo al instante. Ayer que fue lo de Barcelona, al minuto ya estábamos sabiendo eso aquí. Fue casi al instante, ¿verdad, Patricio? Fue casi al instante. Antes esa noticia pudo haber tardado un par de horas en lo que llegaba, se daba, o tú llegabas y algún noticiero, tal vez al día siguiente en un periódico y wow, ¿verdad? No estoy hablando de hace mucho, yo creo que muchos de nosotros nos tocó eso, pero ahorita es impresionante. Entonces, está viendo esta sexualización de la sociedad y el asunto es de que no podemos decir que no nos golpea a todos. Es un ataque brutal, empezando desde nuestros niños, ¿sí? Y les va robando la niñez. Cada vez ves a chiquitos y a chiquitas más acá, o sea, tienen 10 años, tienen 11 años y luego a las mamás son tan brillantes, les parece algo tan wow, ¿verdad? Tan bonito, que las ponen con ropas y a que posen y a que hagan cuanta cosa así, y ay, qué bonito, ay, qué sexy. Y les parece algo gracioso, cuando lo único que están haciendo es un objeto sexual de sus hijas o de los niños. Y les va robando la niñez o sea, terminan como un objeto sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les transmite esta idea de que son valorados en función a su atractivo personal. Y esa idea se nos va metiendo, ¿verdad? Y por eso Rocío nos estuvo enseñando hace un ratito, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? O sea, no tiene nada de malo querer verse bien, yo creo que es algo bueno. O sea, en primer lugar, estar sano, verte bien, arreglarte bien. Rocío decía antier, ¿cuándo fue? Antier, ¿no? Fue con las hermanas que les estaba ministrando, pues de no ser todos chimoltrufias, ¿verdad? No tener el espíritu de la chimoltrufia, ¿verdad? ¿Cuántos se ubican a ese personaje? Bueno, un personaje mexicano ahí que salía con Chespirito, ¿verdad? Pero toda desarreglada, y pues así los pelos todos parados, los cabellos, ¿verdad? O sea, toda desarreglada, no se trata de eso. Y los hombres también, hay otros chimoltrufios, ¿no? Así está la chimoltrufia y está el botija también. Todos desarreglados, descuidados, ese es el punto. No se trata de eso. Dios no es así. Nosotros vemos, por ejemplo, en el cuidado que se ponía en la presentación del sacerdote. Había una limpieza, había pulcritud, ¿sí? Decente. ¿Sí me explico? Apropiado. El tema es ese, apropiado, que sea apropiado para el lugar en donde se está, la actividad que se está haciendo, pero que sea apropiado, decentemente, de una forma ordenada. No vamos a predicar acerca de la ropa, aquí no es iglesia de tendedero, pero eso es importante mencionarlo. ¿Ah?
Eso es importante mencionarlo. Vengan conmigo, por favor, a Hebreos, ahí el capítulo 13, y seguimos con ese mismo versículo que Rocío mencionó. 13:4, por favor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Una forma más literal de traducir esto, o más contemporánea para nosotros, sería: el matrimonio debe ser tenido como honorable por todos. Es un estado honorable. Debo de decir esto también. Muchas veces yo entiendo esta parte, pero hay corrientes, luego hay ideas, hay formas, hay tendencias. Y bueno, dice, es que el estado perfecto del hombre, el estado ideal del hombre siempre es que debe de estar casado, ¿sí? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dice la Biblia que le haré ayuda idónea, ¿cierto? ¿Que así dice? Efectivamente, así dice. El asunto es de que a veces no entendemos lo que dice, ¿sí? Porque el estado ideal del hombre no es un estado civil, es un estado de relación con Dios, su plenitud en Dios. Porque escuche bien, si él no encuentra plenitud en Dios, esté como esté, ¿de dónde viene la idea entonces que un mortal común, pecador igual que uno, te va a dar esa plenitud? Si el estado ideal del hombre siempre fuera el matrimonio, entonces ¿por qué hay divorcio? ¿Por qué hay separaciones? ¿Por qué hay todo eso? ¿Por qué existe? Porque la relación, la condición del hombre con Dios no está en el lugar en donde tiene que estar. Y luego dice, le haré ayuda idónea. Ahí está, entonces la mujer viene a ser el complemento del hombre. No, la mujer no es ningún complemento del hombre, de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Ayuda idónea ahí, y nos explicó Rocío, explicaba el miércoles, ¿verdad? Son otras funciones, pero no es para que el hombre se sienta más completo. Yo me siento bien feliz, entonces porque ya la tengo a ella y porque pues ella me pertenece, entonces yo puedo incluso usarla, porque es mi ayuda, es para mí, es para que me satisfaga. Hombres, no somos ningunos reyesitos, debo decirlo. Delante de Dios tenemos el mismo valor, y la ayuda idónea aquí y en el sentido primario que está tratando en ese punto es porque no había ahí sí, para la reproducción. Tiene que ser hombre con hombre y animal con animal, según su género, según su especie. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Bueno, entonces dice, eso tiene que ser algo honorable para todos. Es un estado honorable. No es más santo el que permanece en soltería, como tampoco es más santo el que está casado. Es decir, eso es simplemente un estado civil. Que eso, miren, si un soltero lujurioso no arregla su condición delante de Dios estando soltero, cuando se case lo único que va a hacer es un casado lujurioso. Eso no cambia, el corazón no se lo cambia, solo le va a cambiar el estado civil. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice que sea honroso, dice, el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿sí? Y aquí ya se está refiriendo a la relación conyugal, a la relación íntima. Dice que esa relación que esté limpio, sin manchas, sin contaminación. Y repito, ya Rocío nos habló de cuánto pueden estar contaminados nuestros pensamientos aún dentro de la intimidad. ¿Sí? Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, esto es algo grave. El pecado sexual tiene muy serias consecuencias en los solteros y en los casados. Tiene serias consecuencias. Entonces, la actividad sexual aún dentro del matrimonio, donde solamente es válida, es decir,
la vida sexual del ser humano es algo que está bien dentro del contexto del matrimonio, y aún dentro del contexto del matrimonio se requiere pureza. ¿Sí? Aún dentro del matrimonio se requiere pureza, se requiere santidad. ¿Sí? No santurronería. Una cosa es ser santo y otra cosa es ser santurrón. No sé si queda, porque no sé si en todos captamos la diferencia de eso o no. Santo, es decir, es apartado de acuerdo a como Dios establece, y es algo interno que empieza en lo interno y se manifiesta en lo externo. Ciertamente lo sigue, pero el santurrón, o sea, la santurronería es por fuera, es me doy baños de pureza, pero por dentro no hay cambios. Por dentro traigo una doble agenda, traigo otra intención. ¿Sí me explico? Santurronería es mera apariencia. Santidad es por dentro y también por fuera, pero no es apariencia. ¿Sí? O sea, es algo sólido, es algo bien concreto, es algo bien sólido. Es como la vida sexual dentro del matrimonio es como el fuego. ¿Cuántos creen que es importante y necesario el fuego en el hogar? ¿Verdad que sí? Pero ¿en dónde tiene que estar? En la estufa. Está bien en la estufa, ¿no? En el horno, ahí en el que estén las parrillas, en el boiler, en el calentador de agua. ¿Poco no? ¿Quieren fuego ahí? Por supuesto que sí, y más aquí. Allá como quieran nos podemos bañar así en abonos, ¿verdad? O de elefantito, ¿verdad? Así agarrando como quiera. Pero aquí te salen pingüinos, ¿no? ¿En dónde está bien el fuego también? ¿En la chimenea? ¿Les gusta el fuego en la chimenea? Qué romántico, ¿verdad? Dijera un personaje de esta congregación. Oh, qué ternura, diría. ¿Sí? Ahí en la chimenea está bien, pero desparramado o sea, fuera del lugar, el fuego dentro de la casa, pero fuera del lugar es una calamidad. Esa es una figura nada más. Está bien la sexualidad, la vida sexual dentro del matrimonio está bien, pero desordenado es una calamidad. ¿Lo alcanzan a ver o no? Y es que aquí nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que la sexualidad desordenada está estrechamente ligada las más de las veces, si no siempre, a la avaricia. Fíjese. ¿Cómo? Si avaricia, pues es de las cosas, ¿no? Esa es una de las connotaciones. Pero avaricia en sí mismo es un afán desordenado de poseer algo. Quiero tener esto. Esto que me satisfaga, ¿sí? Y está ligado también con la idolatría. Siempre fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, casi siempre las va a encontrar ligadas. Casi siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque avaricia, como dije, es un afán desordenado en poseer algo, pero en el sentido de que es idolatría, es porque se pone eso como mi proveedor, como mi satisfactor, y ya se le dio un lugar que no lo tiene. Y eso es lo que vemos alrededor. En Efesios 5, capítulo 5, versículo 3 al 7, si desenfunda rápido, venga conmigo. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 7. ¿Aguantan un buen rato más todavía? Dice, pero fornicación. O sea, fornicación es actividad sexual fuera del orden de Dios, ¿sí? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, o avaricia, ¿ven cómo está ligado? O sea, todo esto está ligado. Dice, ni aún se nombre entre vosotros
como no conviene a santos. O sea, esto no le corresponde a alguien que ha sido apartado por Dios y a alguien que ha sido apartado para Dios. Ni hacer bromas. Ay, pero ¿qué tiene? Ahí en el trabajo ya dijeron y jajaja, y bromas sexuales, y yo no sé en otros países en Latinoamérica, pero en México tristemente es bien conocido por algo que se conocen como albures, hablar en doble sentido, ¿verdad? Es decir, que dices una cosa, pero tiene una connotación sexual. Y que se dijo acá y el otro, y jajaja, y todo. Y eso es una vergüenza. Pues ni aún se nombra, y andar hablando así con doble sentido entre creyentes, escuchen bien, eso tiene que parar. Si lo están practicando, arrepiéntase de eso, porque no hace otra cosa más que alimentar la bestia. Pues sí. Y luego queremos estar sólidos, queremos estar fuertes, ¿verdad? En ciertas áreas, pero seguimos proveyendo para los deseos de nuestra carne. Y no quiere decir que no vamos a tener deseos de la carne. La Escritura es muy clara y nos dice, no nos dice, miren, no van a tener deseos, aunque, ay, pero soy nacido de nuevo, yo ya soy una nueva criatura. Sí, pero todavía nuestra carne no ha sido redimida y todavía tiene esa tendencia, ¿sí? Por eso la Escritura dice: no proveáis para los deseos de la carne, ponles sitio. Ponles sitio. Y cuando estamos hablando, es un sentido. Rocío mencionaba el ser guiados por los sentidos sensuales. Pues ahí entra el habla, ahí entra el oír, y se va alimentando, se va nutriendo. Acá en nuestra cabeza se van alimentando de cosas. Dice: no lo alimentes. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 5, porque sabéis esto. Fíjense bien, o sea, ya habían sido enseñados. Y ustedes están siendo enseñados, han estado siendo enseñados, los que tienen un poquito más de tiempo aquí en casa, ¿verdad? Otros están viniendo y bueno, hay muchos aspectos de la enseñanza que van siendo cíclicos. Otros dicen: oye, pero eso ya no lo enseñaron hace 2 años o 3. Sí, pero ahorita hay personas que no habían hace 2 o 3 años y es importante que también reciban esta enseñanza. Además que a nadie nos estorba volver a escuchar una enseñanza. A nadie nos estorba, ¿sí? El apóstol Pablo decía: a mí no me es gravoso y para ustedes es más seguro. ¿Por qué? Porque la madre de la educación es la repetición. La madre de la enseñanza es la repetición. Así de sencillo. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario, y esto cabe decir, ningún fornicario, es decir, alguien que practica, que está practicando, que tiene una vida sexual desordenada, aunque se diga cristiano. Aquí no está hablando de qué es, cómo te declaras. No, aquí está diciendo, estos son hechos. Estos son hechos. Ningún fornicario, dice, o inmundo o avaro, que es idólatra. ¿La ven otra vez? Ahí está ligado el asunto. Dice: tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, no tiene nada que ver. No tiene la vida de Cristo, es lo que está diciendo. En Romanos, en el capítulo 8, menciona esto. Dice: el que tiene el Espíritu de Cristo, dice, el que no tiene el Espíritu no es de Cristo, ¿verdad? Y más adelante dice que somos coherederos. ¿A quiénes? Los que tenemos el Espíritu de Cristo, quienes hemos nacido de nuevo. Yo me puedo decir que soy cristiano, pero si estoy practicando estas cosas, si eso es lo que soy, entonces algo ya no está bien entre la praxis y la fe. ¿Sí me explico con esto? Y mencionamos a los varones, ¿verdad? Que yo me puedo decir que soy cristiano, pero si no vivo como cristiano, yo me puedo decir que soy Superman, pero si no vuelo, no soy. Aunque me ponga la ropa interior por encima del pantalón y me ponga una S y una capa y soy Superman, no vuelas, mano, no eres, ¿verdad? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, es decir, por las palabras vanas, por el engaño, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia,
no seáis pues partícipes con ellos. Qué fuerte, ¿no? Y la idea, esta misma idea continúa en el versículo 5. Ahora regrésense a Hebreos 13. En el versículo 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Fíjense, versículo 4 está hablando que sea honroso, que sea honorable en todos el matrimonio. Versículo 5, que nuestra conducta sea sin avaricia, sin amor, sin un deseo desmedido por tener algo. Y aquí la palabra que utiliza, el vocablo en el koiné o en el griego antiguo que utiliza como avaricia, quiere decir sin amor al dinero, ¿sí? Si usted anota, es la palabra afilarguros o afilarguros, ¿sí? O sea, esta no es una yuxtapuesta, aquí son tres palabras. El vocablo es sin, de filia, o sea, es un apego, es un amor, considerarlo como mi amigo, como mi hermano, ¿sí? El dinero, los bienes materiales. Dice: contentos con todo, sino con avaricia. Estén contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y aquí me quiero centrar también: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, fíjense, a causa de que Él nos dijo, aquí es donde entra fe. Esto es fe, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, como Él dijo: no te dejaré ni te desampararé, entonces podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Porque Él lo dijo, no porque yo lo declaré, sino porque Él lo dijo. O sea, Dios dijo: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Estás en luchas, estás en conflictos ahí en tu matrimonio, en tu vida, en tu día a día. No te dejaré, no te desampararé. No estás solo, no estás sola. ¿Sí? En otras palabras, es el Señor diciéndole a cada matrimonio: no están solos, yo estoy con ustedes, no los voy a dejar. Pero tiene que haber esa respuesta mía en el que: Señor, entonces digo confiadamente, tú eres mi ayudador, no temeré. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara, nos va a dar nuestra rimadita, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Me explico? No te dejaré. Esa es una de las promesas más tremendas, mis amados, que se nos olvidan con más facilidad. Él es nuestro ayudador. Él es el que suple para todas nuestras necesidades. Y hay veces tomamos unas posturas, y lo voy a decir como hombres, ¿verdad? Pero también las mujeres. O sea, aquí voy a jugar ping-pong un momentito, ¿sí? Pero a veces decimos: no, Dios sabe que tengo necesidad. ¿Soy hombre que no? Sí, eres hombre o eres macho. Porque el hombre aplica dominio propio. El macho, que le pongan una silla y le pongan un bozal. ¿Me explico? El macho se va a conducir por instinto y es estéril, además. Primera a los Tesalonicenses, venga corriendo para acá y ya mero termine, nomás que acabe aquí y listo. ¿No la captaron? En lo que llegan ahí a Primera a los Tesalonicenses, al capítulo 4, quédese con esta idea, con los versículos, con el versículo 5, de la imposibilidad. Escuche bien, yo quiero recalcar esto: la imposibilidad de que Cristo nos abandone. Él nunca nos va a abandonar. Nosotros podemos darle la espalda a Él. Nosotros podemos entrar en rebeldía, nosotros podemos apartarnos, Él no. Él es la roca firme. ¿Estamos? Por eso aquí no se trata de: ay, ¿qué es lo que es? Ay, ¿por qué no me das esto si tú sabes, Padre mío? ¿Verdad? Y nos ponemos todos dramáticos y hacemos aquí, dice: no, yo estoy aquí, tú eres el que te estás alejando, tú eres quien no está haciendo caso. Porque en esta relación entre Dios y el ser humano, ¿sí?, hay alguien que siempre tiene que estar ajustando y no es Dios, es el hombre.
En esta relación entre Dios y el ser humano, Dios siempre anda bien. Dios siempre anda bien, nosotros no. A nosotros nos tenemos que ir ajustando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando en esto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5, dice: pues la voluntad de Dios, ¿la qué? La voluntad de Dios, es decir, Dios tiene una voluntad, Dios tiene propósitos, Dios tiene deseos, Dios tiene designios. ¿Sí? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué dice? Que os apartéis de fornicación, que se aparten de cualquier práctica de índole sexual que está fuera del matrimonio, porque por implicación esto es idolatría. Por implicación. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Déjeme le leo estos mismos versículos, ¿sí? El versículo 3, 4 y 5 en la versión La Nueva Traducción Viviente. Se lee así: la voluntad de Dios es que sean santos. ¿Qué quiere Dios? Que estemos apartados para Él, que vivamos para Él, ¿sí? Como solteros, como casados, cual sea nuestra condición, ahí estar bien con el Señor, ahí estar caminando con Él, ¿sí? Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Dice, entonces aléjense de todo pecado sexual. Fíjense, qué claro. ¿De cuánto pecado sexual? Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Alejarse. No está, no, y ven y para que recibas así un toque y que venga la unción y te caiga la unción. Y queremos que luego, ay, esto se me quite, pase, óreme pastor, óreme, ¿verdad? Y luego llega uno, pum, ¡guau! ¿Verdad? Suelo. Y eso no, miren, eso, ¿cómo les digo? Pero eso no se quita orando. Aquí no dice, ve por el pastor o pacta con Dios y mira mire, es que ese espíritu de lascivia no es un espíritu de lascivia, es la carne. Si fuera un espíritu inmundo se echa fuera y listo, se acabó el asunto. Eso es obra de la carne, a la cual uno se tiene que arrepentir y se tiene que alejar, dejar de practicar eso y volverse a Dios. Estamos. O sea, no es de, óreme. Bueno, pues sí podemos orar, que el Señor te fortalezca y estar ahí, pero tú tienes que tomar decisiones, tú y yo tenemos que tomar decisiones. Versículo 4 se lee así: como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Pero, a ver, pastor, aquí dice que cada uno tenga a su esposa en santidad y honor. Sí, nada más que está bien traducida. Ahora sí que la Nueva Traducción Viviente, porque la palabra que se utiliza, escuche bien, la palabra que se utiliza para hablar acerca de esposa quiere decir vaso, quiere decir instrumento. Ahí se está refiriendo al cuerpo de uno, no se está refiriendo literalmente, no está hablando acerca de la mujer. Fíjense, pero así se le dio esa traducción, es decir, la palabra que en Reina Valera, por eso es importante estudiar las Escrituras, por eso es importante asistir, no de vez en cuando a las enseñanzas, sino asistir. Las veces que yo les felicito por eso, los que han estado aquí desde día 1, porque es un esfuerzo. Yo sé que es cansado muchas veces, para ustedes es cansado, para nosotros también, es más. ¿Sí? Pero es importante hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender qué es lo que la palabra de Dios realmente dice. O sea, yo les recuerdo que del tiempo en que esto se escribió hasta nuestros días han pasado 2000 años. Y tengo que decir esto: cada lenguaje, cada idioma, conforme pasa el tiempo, sufre deformaciones, sufre cambios. Por eso es importante saber qué es lo que dice el texto original.
Es que la Biblia, esto estoy haciendo un paréntesis, es que la Biblia, mira, aquí tiene contradicciones, aquí dice una cosa y acá dice otra, ¿y por qué está así? No, pueden haber contradicciones y pueden haber errores de traducción, pueden haber errores de edición, pueden haber muchos de esos errores, pero las escrituras en su texto original son infalibles. ¿Están aquí conmigo? Entonces, bueno, dice su esposa, pues no está mal, pues ten a tu esposa. Pero aquí está hablando de, repito, la palabra, el vocablo que se utiliza ahí, por si quieres rascarle más adelante, es la palabra secuos. Y eso quiere decir vaso, vasija, instrumento. La implicación es vida sexual. El contexto lleva a traducirlo como esposa. Y no está mal, porque a fin de cuentas somos uno. O sea, no es una falta, no es una herejía, no distorsiona la doctrina, la sana doctrina. Nos unimos, ¿verdad? Serán una sola carne, ya. Pero tiene mucho más peso, creo yo, al menos en mi caso, el decir, yo soy responsable de mí. Yo soy responsable de mí. ¿Están aquí conmigo? Y ahorita voy a llegar a otro punto, más allá adelantito. Por eso dice, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Y díganme si no muchos que se dicen cristianos viven así, como si no conocieran a Dios. No, sí, yo sí soy, pero oye, no lo conoces, no caminas en sus caminos, pues ¿cómo me dices eso? Otra vez, tiene que haber una congruencia entre lo que yo digo que creo y mi conducta. ¿Estamos? Entonces dice, pues la voluntad de Dios, en el versículo 3 dice, es vuestra santificación. Y ya sabemos esto, no quiero tomar más tiempo en esto, ¿verdad? Pero que, o sea, de ir así como que el versículo por versículo, quería centrar esta idea. Pero hay algo que fíjense, hablando un poquito de los contextos históricos, culturales e históricos, que es importante también tomarlos en cuenta cuando estamos estudiando la Biblia, porque eso nos ayuda a entender lo que está diciendo. En Tesalónica, pues habían muchos que venían del paganismo, la gran mayoría. O sea, no era lo mismo como los primeros creyentes, que todos eran judíos. Los primeros años, quizás 6, 7, 8 años, los primeros cristianos, todos eran judíos. Todos traían el mismo trasfondo. Ahí en Jerusalén, pero todos eran judíos. Otros venían de un lado, otros de otro, otros de acá, otros de allá, pero todos eran judíos y ahí se habían concentrado. Pero el problema para ellos y para muchos empieza cuando entonces los gentiles, los paganos, escuchaban el mensaje del evangelio y se empezaron a convertir a Cristo, porque esos traían costumbres diferentes. Sí, y los judíos se empezaban a escandalizar porque para ellos era idolatría. No, pero para los paganos habían crecido en eso, habían crecido en la fornicación, ellos habían crecido en las inmoralidades, pero para ellos su manera de pensar no era algo malo, su manera de pensar era perfectamente normal. Pero dentro del judaísmo decían, no, tenían perfectamente definido lo que era el adulterio, la fornicación, la idolatría. Ellos lo tenían perfectamente establecido. Lo tenían penado. Y no era cualquier pena, era muerte. Y eso nos deja ver el tamaño del castigo, ¿sí? De la penalización, nos deja ver la gravedad del asunto. Y ellos lo tenían perfectamente claro, pero es que mire, los votos matrimoniales entre los paganos no decían nada en cuanto a la pureza. No hablaban acerca de la pureza. Era perfectamente normal que el tipo tuviera concubinas y la mujer no. ¿Sí me explico? Podía tener a lo mejor ahí doncellas que la satisfacieran, pero no un hombre. Qué fuerte, ¿no? Pues es perversión de cualquier manera. O sea, es perversión. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces,
pues a la hora de que ya llegan casados y luego traen, otros llegaban solteros y oye, pues no, pues tengo necesidad, no, pues sí, oye, pues pues vamos ahí con las sacerdotisas, ¿no? Pues vamos, porque dentro del paganismo eso formaba parte de su adoración, eso formaba parte de la vida religiosa y había una influencia, había una inercia, y por eso Pablo les dice, no, aquí es otro asunto. Por eso hablamos el año pasado e incluso el año antepasado de muchas veces cuando llegamos, de lo primero que nosotros llegamos y escuchamos de muchos de ustedes que decían, no, hermano, es que acá es así. Es que aquí la cultura, es que aquí esto, yo sé, yo entiendo. Y eso puede dificultar. Pero aquí y allá y acullá, Dios establece algo y eso es lo absoluto. Ya Rocío lo comentó. Entonces no lo digo con todo respeto, pues no me importa de qué país venga o de qué planeta venga, la palabra de Dios establece lo mismo para todos. Y ahí es en donde todos nos ajustamos. Y yo no puedo culturizar el evangelio. De hecho, se tiene que desculturizar. ¿Estamos? Entonces tenemos, como creyentes, tenemos esa responsabilidad de edificar en casa, ¿verdad? Edificar a nuestra familia, empezando del matrimonio, porque el matrimonio es la esencia de la familia. Escuchen bien, no son los hijos se van. Los hijos se van. Y yo le puedo hablar, yo le puedo decir eso. Y cómo muchas veces, ya tengo a mis hijos y me desvivo por mis hijos, y mis hijos, y mis hijos, y mis hijos, y mis hijos, ¿verdad? Y después se van los hijos y quedan ahí el esposa y la esposa y no se conocen y no se saben honrar. Son extraños porque todo fueron los hijos y no, si todo para los hijos, y los hijos se van y muchas veces son unos ingratos desdichados. No, es que eso Dios también lo toma bien personal. Como hijos tenemos que ser agradecidos y honrar a nuestros padres. Pero es que no son creyentes, que no le hace, no hay cláusulas, honrelos, bendígalos, pues hay que ver por ellos. Pero es que es así, ni modo. Es que si supieras lo que me hicieron, no tengo que saberlo yo. Lo que tienes que saber tú es que debes de honrarlos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces la voluntad, el deseo de Dios es que vivamos apartados del pecado para Él. ¿Se acuerdan del cepillo de dientes, verdad? Ok. Si no, vean la primera. Famoso, no famoso, a lo mejor para muchos no, pero conocido para otros, un teólogo serio del siglo pasado, el siglo XX, el doctor Martin Lloyd Jones, escribió algo. Dice, una característica de la iglesia moderna es su superficialidad, por encimita. Y la razón es porque la iglesia no toma en serio las escrituras. Dice, así no se puede vivir dignamente. ¿Tienes? ¿Se lo repito? Bueno, a los dos que dijeron amén, ahí les va. A los otros, no. Una característica de la iglesia moderna es su superficialidad. Y la razón es porque la iglesia no toma en serio las escrituras. Así no se puede vivir dignamente. ¿Ok? Entonces, regresamos ahí al punto, ¿verdad? De que cada uno debe de saber tener en honor, es decir, en agrado a Dios, dándole con nuestro cuerpo el lugar a Dios. Pues esa es responsabilidad de cada uno. De cada uno. Y hay algo, esto que les voy a decir lo tengo que tocar, es muy rápido, pero esto en sí es no solamente para un tema, esto es para una serie. Y el asunto es que, ¿cuántos saben lo que es un derecho? A ver, ¿cuántos saben lo que? A ver, levanten la mano. ¿Qué es un derecho? A ver, por ejemplo, el
Los esposos, no estoy hablando en fe, las hermanas pueden decir amén y todo, pero no estoy profetizando. Pero los esposos pueden despertarse antes, ir, prepararle el desayuno y llevárselo a la cama. ¿Verdad? ¿Ese es un derecho de la esposa? ¿Verdad? ¿Ese es un derecho de la esposa, por ejemplo, que le lleven ¿O es un derecho del esposo? No, es mi ayuda idónea, ayúdame, tráemelo aquí. ¿Ese es un derecho? ¿Qué es? Un abuso, dice. No es un abuso, es un privilegio. Es decir, privilegio es muy distinto a un derecho. ¿Sí? O sea, un derecho es algo que se me ha otorgado y que puedo reclamarlo. Por ejemplo, nuestros hijos tienen derecho a que sean alimentados por los padres. ¿Usted qué cree? Ese es su derecho. Ahora, nuestros hijos tienen derecho a tener un iPhone 25 o el que sea. Ese es decir, el alimento usted se lo tiene que dar. ¿Sí? El iPhone y todos los demás juguetes, si usted se los quiere dar. Y dentro del matrimonio hay cosas que se han asumido por privilegios cuando es un derecho, o por derecho cuando es un privilegio. Pero es la palabra de Dios la que nos establece qué es qué. Y por eso digo, nada más les quería echar una rana a la olla ahí nada más con esto, para darles algo de qué hablar, para que platiquen acerca de esto. ¿Sí me explico? A ver, vamos viendo, vamos investigando qué es lo que Dios dice que es un derecho. Ahí está. Y no es para yo reclamo, no es para eso, no. En sabia mansedumbre, que cada quien asuma lo que le corresponde. ¿Están aquí conmigo? Para que cada quien asuma lo que le corresponde. Y que sea un privilegio, ¿sí? Bueno, pues este detalle y este otro. Ay, qué bueno que nos llenemos de privilegios, que podamos darlos, que tengamos esa capacidad, que podamos consentir, qué bendición, ¿no? Pero jamás deben de ser un privilegio, jamás debe de ser asumido como un derecho. ¿Sí? Y esto incluye todo en el ámbito sexual. Fíjense, ahí entran los dos. Les voy a hacer la pregunta directa. Dentro de la sexualidad, dentro del matrimonio, ¿es un derecho o es un privilegio? A ver, ¿cuántos dicen que privilegios? A ver, levanten su mano. A ver, ¿cuántos dicen que es un derecho? Levanten la mano. ¿Cuántos no tienen ni idea de lo que estoy diciendo? Pues no levantan la mano. Pues unos acá sí, otros acá, y están divididos, y toda casa dividida no prevalece. Sí. Es un derecho. Es un derecho. Sí. Pero tiene que ser en honra. Tiene que ser en honra. Fíjense, es un derecho que el hombre tiene a la esposa, al cuerpo de la esposa, y es un derecho que la esposa tiene al cuerpo del esposo, pero el propósito de eso es honrar a Dios, es darle el lugar a Dios. Y esa es la medida. No somos animales, hermanos, hermanas. Pues ahora me cumples o me dejas como estaba, ¿verdad? No, tranquilos. O sea, no podemos meter esa tensión ahí porque le damos al traste a la relación, mis amados. Es muy delicado el asunto. ¿Sí? Porque miren, el hecho de estar casados no garantiza la pureza sexual.
A veces hablamos más de, no, es que los jóvenes son tremendos, y no, es que los jóvenes son, sí, porque tú sabes, traen las hormonas. Espérame, déjenme, le voy a decir algo de eso. Es más factible, es decir, un casado tiene más probabilidades de caer en un pecado sexual, es decir, ya directamente en el acto sexual, que un soltero. ¿Sabía usted eso? Porque en su cuerpo ya está habituado. El soltero no, tiene los impulsos y todo, pero todavía no se le ha apachurrado el botón en muchas cosas. Para el casado tengo derecho a esto. Hablando de cristianos, ¿me explico? Porque pues sí, ay no, pero en el mundo, pues el mundo es el mundo y el mundo está bajo el maligno. Y ahí primero se meten y ya antes decía, ¿y cómo te llamas, verdad? Pues ahorita ya ni siquiera se interesan saber cómo se llaman. Y si no te vuelvo a ver en la vida, no me interesa. Todo lo que quería era esto y ya. ¿Sí? Es más, ni lo quería, pero pues ya con tal de que. ¿Sí? Pero eso es parte de esa hipersexualización que se da. Pero ya como creyentes, es decir, hay más posibilidades que un casado entre en pecados sexuales que un soltero. Fíjate. ¿Cómo la ve? Entonces, repito, el hecho de estar casado no es garantía de pureza sexual, porque hay quienes piensan que los pecados de fornicación, de lascivia, se resuelven casándose. ¿Sí? Por allá, estuvieron en fornicación, no, que se casen, porque mejor es que se casen que se estén quemando. Bueno, sí, que se casen si se arrepintieron en primer lugar, pero luego se metieron y se casaron y nunca se arrepintieron, nunca hubo la conciencia de que eso que estuvieron practicando es un pecado. Entonces, ya me casé, pues ya no es pecado. Bueno, técnicamente no, pero no te has arrepentido de tu pecado sexual y sigues en eso, porque en tu corazón es lo mismo para ti. Ahora ya lo puedo hacer, ya tengo un escudo protector. Ya, no, eso no es así. Ya hablamos de que lo único que cambia, ¿cierto? Si es un soltero lujurioso y se casa, ¿se convierte en qué? Casado lujurioso. Hasta que arregle ese asunto ahí con el Señor. Entonces, final, la enseñanza aquí es de que cada hombre, cada mujer debe de tratar de una manera honrosa y decente a su esposo, a su esposa, porque el Señor está presente, porque el Señor está ahí. Cuando una pareja está en ese tiempo de intimidad, el Señor está ahí y el Señor ve. Y el Señor ve el corazón y ve la motivación por la que está ahí. Y ve la motivación de ambos cuando están ahí. Y el Señor nos demanda, no nos pide, nos demanda que eso le dé gloria a Él. Es decir, que en nuestra motivación le dé honra a Él. ¿Sí me explico? Por eso, hombres y mujeres también, cuidemos nuestros ojos, cuidemos lo que vemos. Job dijo, yo hice pacto con mis ojos. Pues hagamos eso, pero también en nuestro corazón, en nuestros oídos, nuestros sentidos, porque es que sí está fuerte. O sea, mire, nuestro corazón, perdón que lo diga así, lo repito, pues que yo no escribí la Biblia, pero nuestro corazón es engañoso, nos puede engañar, nos puede jugar unas muy feas si nos descuidamos, si no andamos en el Espíritu, es decir, si no andamos en obediencia a la palabra de Dios, nuestra carne nos puede jugar una muy fea, una pasada muy fea. ¿Sí? Y así damos al traste con muchas cosas. ¿Sí? Delante de Dios y de los hombres también. Entonces, atendamos esto.
¿Está bien? Nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor. ¿Aprendimos algo el día de hoy? ¿Estuvo muy cargado el asunto? ¿Tienen tarea o qué? ¿Cuántos se llevan tareita a su casa? Sí. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia siempre, Señor. Queremos bendecir tu nombre. Queremos exaltarte, Señor, en nuestras vidas, en lo individual, pero como parejas también, Señor. Como matrimonios, los que somos creyentes, Señor, pues que podamos darte el honor que tú mereces. El honor que tú mereces.